Soy Víctor Mourne. ¿Quieres escuchar algo macabro? En las sombras de Nagoya, donde las luces de neón titilaban como faroles espectrales y las calles estrechas parecían laberintos oscuros, dos jóvenes artistas luchaban por escapar de la desesperación. Hiroshi, un fotógrafo con un ojo para lo inquietante, y Yume, una maquilladora cuya creatividad solo era igualada por su nerviosismo constante. Solían reunirse en un café mugriento, intercambiando sueños y preocupaciones. Aquella noche, mientras el humo del café se entrelazaba con el murmullo de la lluvia afuera, Hiroshi recibió un mensaje inesperado. Lo abrió con escepticismo, esperando otra propuesta poco seria, pero a medida que leía, sus ojos se iluminaron. «Yume, escucha esto», murmuró, inclinándose hacia ella. «Alguien nos ofrece un trabajo, un retrato privado, y la paga es suficiente para cubrir nuestro mes». Yume, siempre cautelosa, frunció el ceño. «¿Quién es? ¿Y qué tipo de sesión quiere?», preguntó. «Una mujer. No dice su nombre. Solo menciona que quiere capturar su verdadera esencia. Nos espera en un estudio antiguo, en las afueras de la ciudad». Yume mordió su labio. Su inquietud era palpable. Pero la necesidad de dinero superó cualquier mal presentimiento. Decidieron aceptar. El estudio estaba ubicado en un distrito olvidado, un edificio antiguo cuyo cartel apenas se sostenía, colgando como un cadáver marchito. Al entrar, el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad, y el polvo danzaba bajo la tenue luz de los faroles rotos. Esperando en el centro de la habitación, envuelta en un abrigo largo y oscuro, se encontraba su clienta. Una mujer alta, delgada, cuyo rostro estaba cubierto por una máscara de porcelana blanca, lisa y carente de expresión. «Gracias por venir», dijo la mujer, su voz suave pero profunda, como un susurro arrastrado por el viento. «Espero que puedan capturarme, como realmente soy». Hiroshi y Yume intercambiaron una mirada incómoda. Comenzaron a preparar el equipo. Yume ajustaba las luces, mientras Hiroshi probaba ángulos y enfoques, tratando de ignorar el aire frío que parecía filtrarse por las grietas de las ventanas. «Cuando esté lista, puede quitarse la máscara», sugirió Hiroshi, tratando de sonar profesional. «Prefiero mantenerla por ahora», respondió la mujer. Su tono era firme, pero había un matiz de tristeza. La sesión comenzó. La mujer posaba con elegancia. Sus manos delgadas se movían con una gracia antinatural, pero siempre mantenía el rostro cubierto. Hiroshi disparaba la cámara, tratando de capturar aquella figura enigmática. Pero algo en su postura parecía errático, como si luchara contra una presión invisible. Yume, incapaz de reprimir su curiosidad, dio un paso adelante. «Disculpe», murmuró. «¿Por qué lleva la máscara?». La mujer se volvió lentamente hacia ella, y por un instante, sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, la atravesaron. «Porque, la verdad, es demasiado para soportar», susurró. Hiroshi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire del estudio se había vuelto denso, sofocante. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer levantó una mano temblorosa hacia su máscara. «Díganme algo». Su voz temblaba, como una cuerda a punto de romperse. «¿Me consideran hermosa?». Hiroshi, luchando contra el miedo que comenzaba a apoderarse de él, asintió lentamente. «Sí, claro que sí». Yume asintió también, pero sus ojos no podían apartarse de la máscara. Lentamente, la mujer comenzó a retirarla. La porcelana resbaló de su rostro, revelando una piel pálida y agrietada, como la de un cadáver abandonado. Pero lo peor era su boca. Una sonrisa grotesca que se extendía de oreja a oreja, una herida abierta y desgarrada. Yume dio un paso atrás, su mano cubriendo su propia boca,
conteniendo un grito. «¿Y ahora?», murmuró la mujer, su voz transformada en un susurro gélido. «¿Sigo siendo hermosa?». Un silencio mortal cayó sobre el estudio. Yume retrocedió, su mirada atrapada en aquel rostro imposible. Pero Hiroshi, a pesar del terror, sintió una mezcla de lástima. «Sí, aún lo eres», dijo con voz temblorosa. La mujer lo miró y por un instante una tristeza infinita cubrió sus ojos. Pero entonces su expresión cambió. Sus labios desgarrados se curvaron en una mueca siniestra. «Entonces, ¿por qué te tiemblan las manos?». Hiroshi y Yume se quedaron paralizados. La mujer, con aquella sonrisa imposible, los observaba con una intensidad que parecía devorar la luz del estudio. Sus labios desgarrados temblaban y su respiración se tornó un eco ahogado. «Entonces, ¿por qué te tiemblan las manos?», repitió, su voz ahora un susurro helado que parecía surgir de todos los rincones. Yume retrocedió, tropezando con el equipo de luces. El sonido metálico resonó en el espacio vacío, pero la mujer no reaccionó. Solo su mirada, oscura y profunda, permanecía fija en ellos. Esto no está bien», murmuró Yume, su voz entrecortada. «Hiroshi, vámonos. Esto es una locura». Pero Hiroshi, atrapado entre el pánico y una extraña fascinación, no se movió. «Señora», tartamudeó, quizás podamos ayudarla. ¿Por qué lleva esa...». «¡Silencio!», gritó la mujer, su voz transformándose en un alarido. Las luces del estudio parpadearon violentamente y una ráfaga helada atravesó la sala. Hiroshi sintió un dolor agudo en su pecho, como si una garra invisible se aferrara a su corazón. Yume, por su parte, cayó de rodillas, sus ojos llenos de lágrimas. Ustedes no entienden», susurró la mujer, acercándose lentamente, sus pasos resonando como ecos huecos. «Durante tanto tiempo he caminado en las sombras, he buscado una respuesta, y siempre me mienten. Con cada paso, su rostro parecía oscurecerse, sus ojos se volvían más profundos, como pozos sin fin». «¿Soy hermosa?», preguntó de nuevo, su voz resonando como un eco. Hiroshi intentó responder, pero su garganta estaba seca. Yume, temblando, apenas podía respirar. «¡Sí!», gritó al fin Hiroshi desesperado. «Sí, eres hermosa. Por favor, detente». La mujer se detuvo. Por un instante, el aire se tornó espeso, cargado de un silencio opresivo. Luego, una risa suave, casi dulce, escapó de sus labios deformes. «Hermosa», susurró. «Qué palabra tan vacía». Antes de que pudieran reaccionar, la figura de la mujer se desvaneció en las sombras, su cuerpo disolviéndose como niebla bajo una ráfaga de viento. Las luces del estudio parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Solo el sonido del jadeo entrecortado de Yume rompía la oscuridad. ¿Se fue?», susurró ella, intentando levantarse. Hiroshi asintió, pero algo dentro de él sabía que aquello no había terminado. Rápidamente empacaron su equipo y huyeron del estudio sin volver la vista atrás. Sin embargo, aquella noche, Hiroshi no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la mujer aparecía en su mente. Su rostro pálido, su sonrisa desgarrada y esos ojos que parecían devorar su alma. Se movía inquieto en su cama. Las sombras de su habitación parecían alargarse y el sonido del viento contra la ventana se transformaba en un susurro. «¿Soy hermosa?». Pasaron los días, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Hiroshi comenzó a notar cosas extrañas. Al pasar frente a los escaparates de las tiendas, su reflejo parecía deformarse, como si algo más estuviera allí, observándolo. En las fotografías que había tomado en el estudio, la figura de la mujer aparecía como una mancha oscura, una sombra que parecía moverse de una imagen a otra. Yume, por su parte, dejó de responder a sus llamadas.
Cuando finalmente se atrevió a visitarla, su apartamento estaba vacío. Los vecinos le dijeron que se había marchado de repente, sin despedirse de nadie, pero Hiroshi sabía que no había huido. Había desaparecido. El miedo se convirtió en su única compañía. El sonido de pasos ligeros resonaba en el pasillo fuera de su apartamento cada noche. Algunas veces, el pomo de la puerta se agitaba, como si alguien intentara entrar. Hiroshi comenzó a sellar las ventanas, a bloquear la puerta con muebles, pero nada parecía suficiente. Y entonces, una noche, mientras desarrollaba fotos en su pequeño cuarto oscuro, escuchó un susurro. ¿Todavía piensas que soy hermosa? Hiroshi se volvió, su corazón latiendo tan fuerte que dolía. La habitación estaba en penumbra. Solo la luz roja iluminaba las siluetas de las fotografías colgadas, oscilando suavemente como cuerpos en una soga. «Déjame en paz», gritó, derribando las fotos. Las imágenes manchadas por el revelador se esparcieron por el suelo. Pero la voz no desapareció. Se hizo más cercana, más clara, susurrando en su oído. «¿Soy hermosa?», repetía una y otra vez. Hiroshi cerró los ojos, sus lágrimas mezclándose con el sudor frío en su frente. Sintió una presión en su hombro, dedos delgados y fríos que se posaban sobre él. «Sí», murmuró, entre sollozos. «Sí, eres hermosa». El frío desapareció. La habitación volvió al silencio. Pero cuando Hiroshi abrió los ojos, una última fotografía, aún húmeda, colgaba de la cuerda. Era el rostro de la mujer. Pero ahora, su boca, aquella grotesca sonrisa, parecía aún más amplia. Y sus ojos lo miraban directamente. El miedo se había convertido en una sombra constante en la vida de Hiroshi. Las noches eran interminables y el silencio solo era roto por sus propios jadeos entrecortados o el crujido de los muebles que parecían moverse solos. Pero lo peor eran los espejos. En cada reflejo, en cada superficie brillante, aquella mujer aparecía. Primero como una sombra lejana, luego cada vez más cerca. Su rostro desfigurado, aquella sonrisa cruel que se extendía de oreja a oreja, y sus ojos oscuros que parecían devorar su alma. Hiroshi dejó de salir. Las cortinas de su apartamento siempre estaban cerradas. El teléfono que antes sonaba con llamadas de clientes, ahora solo emitía un eco vacío. Sus amigos dejaron de buscarlo, y la oscuridad, que antes era su refugio, se convirtió en su prisión. Una madrugada, mientras intentaba quedarse dormido, escuchó un sonido. Un leve rasguño, como uñas contra el vidrio. Lentamente, giró su mirada hacia la ventana. Allí, en medio de la niebla que se arrastraba por la calle, estaba ella, Kuchisake Onna. Sus ojos oscuros y vacíos lo observaban a través del vidrio, y su boca se torcía en aquella mueca imposible. Hiroshi se apartó, cayendo de la cama, pero el sonido continuó, insistente. Rasguños lentos y deliberados. «Déjame en paz», susurró, su voz apenas un hilo. Pero el rasguño se volvió más fuerte, más desesperado. Hiroshi cubrió sus oídos, cerrando los ojos, y entonces, el silencio. Un silencio tan absoluto que dolía. Cuando finalmente reunió el valor para mirar, la ventana estaba vacía. Pero algo había cambiado. En el vidrio, grabado con una precisión casi quirúrgica, estaban las palabras «¿Soy hermosa?». Desesperado, Hiroshi decidió huir. Empacó algunas pertenencias, evitó cualquier superficie reflectante y salió de su apartamento, dejando atrás el eco de aquella voz. Caminó durante horas, atravesando callejones oscuros, perdiéndose en las luces intermitentes de la ciudad. Cada sombra parecía observarlo, cada reflejo intentaba atraparlo. Finalmente, encontró refugio en un pequeño templo oculto entre los callejones. Las velas titilaban suavemente,
y el incienso impregnaba el aire de un aroma calmante. Un monje anciano, envuelto en su túnica gastada, lo recibió con una mirada serena. «Hijo, pareces haber visto la muerte», dijo el monje, su voz grave como un eco. Hiroshi, temblando, le contó su historia. Le habló de la sesión fotográfica, de la sonrisa desgarrada, de cómo aquella mujer lo perseguía, siempre preguntando la misma y terrible pregunta. El monje escuchó en silencio y al final asintió. «Esa no es una mujer común. Lo que has encontrado es Kuchisake Onna, el espíritu de la mujer de la sonrisa rota. Una maldición antigua que vaga buscando aprobación, atrapada entre la vanidad y la desesperación. Entonces, ¿no es real?», susurró Hiroshi, aferrándose a la esperanza. «Es tan real como tu miedo», respondió el monje, su mirada penetrante. «Y ahora que has visto su verdadero rostro, ella te seguirá, hasta que encuentres una forma de liberarla». «¿Liberarla?», repitió Hiroshi. ¿Cómo puedo hacer eso?». El monje suspiró, encendiendo más inciensos. Las sombras danzaron en las paredes del templo. «Debes enfrentarla, no como un hombre asustado, sino como alguien que entiende su dolor. Debes mirarla directamente y reconocer su sufrimiento. Solo entonces, quizás, encuentre la paz». Hiroshi salió del templo con una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Enfrentarla? ¿Cómo podría enfrentarse a aquello que lo había reducido a un ser tembloroso, que había transformado su vida en una pesadilla interminable? Regresó a su apartamento, donde las sombras lo recibieron como viejas amigas. Cerró las ventanas, apagó las luces y encendió su pequeña lámpara de escritorio. En el centro del escritorio colocó su cámara, su única arma. Si Kuchisake Onna quería ser vista, entonces la vería. Esperó. Las horas pasaron. El silencio se volvió opresivo. Pero entonces un susurro suave, arrastrado como una brisa gélida, recorrió la habitación. «¿Soy hermosa?». Hiroshi se irguió, sus manos temblando. Allí frente a él, en el umbral de la habitación, su figura se materializó. Su cabello oscuro caía como un velo enmarañado. Su rostro pálido emergía de las sombras, y aquella sonrisa infernal, un corte profundo y retorcido, parecía abrirse más con cada palabra. «Sí», dijo Hiroshi, su voz apenas un murmullo. «Eres hermosa, pero también está rota». La figura se estremeció. Sus ojos oscuros, que siempre parecían vacíos, ahora reflejaban algo más. Dolor. «¿Rota?», susurró ella, su voz temblando. Hiroshi dio un paso adelante, sintiendo como el frío lo envolvía. «No eres solo una maldición, eres alguien que sufrió, alguien que fue traicionado y que aún sufre». Un silencio profundo invadió la habitación. La mujer lo observó, y por un instante su sonrisa pareció desvanecerse. Pero entonces su cuerpo se sacudió con furia. «¡Mentiroso!», gritó, su voz transformándose en un eco monstruoso. «Nadie entiende, nadie me ve». Las luces estallaron. El vidrio de las ventanas se rompió y un viento helado rugió en el apartamento. Hiroshi retrocedió, cubriéndose el rostro, pero no se rindió. «Yo te veo», gritó. «Te veo ahora». La figura se detuvo. Sus ojos oscuros se llenaron de lágrimas espesas y negras que corrían por sus mejillas como ríos de tinta. «Demuéstramelo», susurró, su voz volviéndose suave, casi suplicante. Hiroshi, con las manos temblorosas, levantó su cámara. Déjame capturarte». Kuchisake Onna lo observó, y lentamente su figura comenzó a desvanecerse, como niebla bajo el sol. Pero su sonrisa permanecía, oscura y trágica. El obturador de la cámara hizo clic, y luego solo quedó el silencio. Hiroshi permaneció inmóvil, la cámara aún temblando en sus manos. El eco del obturador resonaba en su mente,
y el aire en la habitación era frío y denso. Pero Kuchisake Onna había desaparecido, desvaneciéndose en las sombras. ¿Había terminado? ¿Realmente había logrado capturarla? Sus piernas temblaron y se dejó caer en la silla. El sudor frío corría por su frente, mezclándose con las lágrimas que no se había dado cuenta de que había derramado. Pero, a pesar del miedo, algo dentro de él se sentía más ligero. Hiroshi revisó su cámara, y allí estaba, en la pequeña pantalla digital, la última fotografía que había tomado. Una figura oscura, apenas una silueta, pero con aquellos ojos tristes que lo miraban. La sonrisa, aún desgarrada, pero ahora menos cruel, más melancólica. Esa noche, por primera vez en semanas, logró dormir. Los días siguientes fueron un torbellino. Hiroshi decidió transformar aquella experiencia en una obra. Usó las fotografías que había tomado en el estudio, combinadas con la última imagen de Kuchisake Onna, y creó una serie que llamó El susurro de la sombra. Consiguió que una pequeña galería aceptara exponerla, y el interés fue inmediato. Los críticos hablaban de las imágenes como si fueran un retrato del miedo mismo, pero Hiroshi sabía que eran algo más. Cada imagen contenía la tristeza de Kuchisake Onna, su dolor atrapado entre luces y sombras. El día de la inauguración, la galería estaba llena. La gente observaba las fotografías con fascinación. Algunos murmuraban sobre la leyenda, otros solo admiraban el arte oscuro y melancólico. Y entonces, algo sucedió. Las luces de la galería parpadearon. Un viento helado recorrió el salón, a pesar de que las puertas estaban cerradas. La gente comenzó a susurrar. Algunos se apartaron de las fotografías, otros tomaron sus teléfonos, confundidos. Pero Hiroshi sintió un escalofrío familiar. Ella estaba allí. Entre la multitud, una figura alta y delgada comenzó a materializarse. Su cabello oscuro caía enmarañado, su rostro pálido asomaba entre las sombras. La misma sonrisa desgarrada, pero sus ojos no eran fríos, eran tristes. Los murmullos se transformaron en gritos cuando la gente comenzó a notar la figura. Pero Kuchisake Onna no parecía interesada en ellos. Sus ojos, profundos y oscuros, estaban fijos en Hiroshi. Él sintió su corazón latir con fuerza, pero esta vez no huyó. Dio un paso adelante, sus manos aún temblando, pero manteniéndose firme. «¿Te veo?», dijo, su voz apenas un susurro. «Y no me iré». La figura se detuvo. Por un instante, el frío en la habitación se intensificó, y las luces parpadearon violentamente. Pero luego, Kuchisake Onna sonrió. Una sonrisa verdadera, pequeña, triste, pero real. Y entonces comenzó a desvanecerse. Su silueta se convirtió en un humo oscuro que se disipó lentamente en el aire. La galería quedó en silencio. Los asistentes, algunos todavía aterrados, comenzaron a susurrar, preguntándose si todo había sido una ilusión, una extraña actuación. Pero Hiroshi sabía la verdad. Kuchisake Onna se había ido. Las semanas que siguieron transformaron a Hiroshi en una figura reconocida. Su exposición, El susurro de la sombra, fue un éxito rotundo. Pero para él aquello era solo el cierre de una herida que había compartido con un espíritu atormentado. Sin embargo, una noche, mientras revisaba las fotografías de la exposición, notó algo. En cada imagen, apenas visible entre las sombras, había una silueta, una figura oscura que lo observaba, y entonces comprendió. Kuchisake Onna no había desaparecido, solo había cambiado. Ya no era una maldición, sino una presencia. Una sombra que ahora lo seguía, no para atormentarlo, sino para protegerlo. Porque por primera vez, alguien había visto más allá de su sonrisa rota. Hiroshi sonrió con melancolía y cerró los ojos. El susurro gélido, aquel que había temido tanto,
Ahora era solo una caricia tenue. ¿Soy hermosa? Y esta vez, Hiroshi respondió sin miedo. Sí, siempre lo has sido. Gracias por acompañarme en este relato macabro. No olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte lo que está por venir. Hasta la próxima y que las sombras te sigan.